Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Hoy es Domingo de Ramos. Hace muchos años, cuando la gente se tomaba en serio la Pascua y se tomaba en serio la Navidad y no era fecha para hacer miniturismo, sino para recordar al Señor, se podía seguir la secuencia de la semana. Lo que quiere decir que el Domingo de Ramos se recordaba el Domingo de Ramos, el viernes se recordaba la crucifixión, el sábado se recordaba la sepultura y el domingo la resurrección. Nos hemos quedado únicamente con las dos puntas. Usted se da cuenta que tenemos un domingo y el otro domingo. Y todo lo que se haga en el medio siempre está perturbado por estos cambios en la nueva sociedad. Quiere decir que hoy yo tendría que hablar del Domingo de Ramos, la entrada a Jerusalén, y el domingo que viene, ¿de qué tendría que hablar? De la resurrección. Y la verdad que sentí que no debía detenerme en esto, para eso tienen un artículo allí en el boletín, porque quiero hoy hablar de la centralidad de esta semana, que es la cruz. Y por eso hemos puesto esta cruz. Yo dije, pongan la cruz porque quiero que todos se lleven esta imagen para esta semana. Lo que vamos a pensar esta semana es en la cruz de Jesús. Porque si yo hoy hablo del Domingo de Ramos y el domingo que viene hablo de la Pascua, vamos a perder lo que es el nudo de la fe, que es la cruz de Cristo. Entonces yo los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, para acercarnos, hacer un acercamiento a la cruz de Jesús, viendo el juicio que desencadena la cruz. 27 de Mateo, versículo 15. 27 del Evangelio según San Mateo, versículo 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios y vamos a detenernos al promediar esta semana, que es cuando se levanta la cruz y Jesús es crucificado. Y quiero comenzar con una pregunta que seguramente todos nosotros tenemos que hacernos, y es ¿por qué se levanta la cruz y quiénes son los responsables de esa cruz? Evitemos los prejuicios, porque durante mucho tiempo en el mundo occidental muchos culpaban a los judíos de esto. Eran los deicidas, habían matado a Dios. A Dios no lo mata nadie, empecemos por ahí, ¿no? Pero se los titulaba los deicidas. Y los estigmatizaron y promovieron el antisemitismo, sin recordar que tanto Jesús como María, como José, como todos los apóstoles eran todos judíos. Es una forma burda e interesada de acusar
poner solamente a un pueblo allí como el responsable de esto. Y por eso yo quería que esta mañana analizáramos desapasionadamente el Evangelio y miremos las responsabilidades en aquel momento. Pilato era la máxima autoridad romana. Nadie puede crucificar por su cuenta, ni nadie tiene autoridad, ni siquiera el máximo tribunal de los judíos. La crucifixión tenía que ajustarse al derecho romano, por lo tanto tenía que firmar la sentencia el representante de los romanos, que era Poncio Pilato. Y si Pilato, en nombre del imperio, no firmaba la sentencia, no podían crucificar a Jesús. Pero él tiene que ejercer esa autoridad, no solamente debajo del derecho romano, que está para defenderlo, sino también delante de otro derecho, que es el derecho divino, delante de su conciencia. Y lo que hay aquí es una lucha entre el derecho romano y la conciencia de Poncio Pilato, que ninguno de los dos, ni la obligación con la sociedad que tiene de cumplir el derecho, ni la obligación que tiene con sí mismo de ser honesto para su conciencia, marcaba que tenía que crucificarlo. Ninguno de los dos. En la palabra de Dios se dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque las autoridades superiores, no hay autoridad sino puesta por Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiere decir que respetamos la autoridad porque fue establecida por Dios. Rinde cuenta la autoridad ante sus superiores, pero también tiene que rendir conciencia ante su propia conciencia. Tiene que rendir cuenta ante su propia conciencia. Pilato tenía que rendir cuenta ante sus superiores, pero tenía que rendir cuenta ante su conciencia delante de Dios. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice: los magistrados no están para infundir el temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Quiere decir que hay algo que es el derecho humano y hay algo que es el derecho divino. Y estos dos derechos se conjugaban en Poncio Pilato. Él tenía que responder al derecho humano que lo habían puesto allí, pero tenía que responder también a la voz de su conciencia, que es el derecho divino de no condenar al inocente. Pilato estaba convencido de la inocencia de Jesús. Y estaba tan convencido de la inocencia de Jesús que 3 veces él apela a que el derecho romano no le permite crucificarlo porque no encuentra una imputación, pero que además su conciencia no le permite crucificarlo porque íntimamente él está convencido de que es inocente. Es decir, las dos cosas. El derecho que me impusieron y que tengo que cumplir me dice: no puedo crucificarlo. Y mi conciencia me está diciendo: es una barbaridad que lo crucifique. Y esto trata de defenderlo, pero está siendo presionado por los jerarcas judíos y por la turba, y encuentra una salida. Y la salida es que durante la Pascua se otorgaba un indulto designado por el imperio. ¿Qué significaba este indulto? En la Pascua los judíos celebraban la libertad y, como un cumplido que el imperio le hacía a los judíos, en cada Pascua soltaba un preso. El pueblo esclavo había sido liberado y el imperio liberaba también a alguien como homenaje a los judíos. Indultaba a un preso. Por supuesto que el indulto no borra la culpa del indultado, no es una ley del olvido como la amnistía, ¿no? No borra eso, no se olvidaba el delito, pero se lo perdonaba. Para ser indultado se necesitaba cumplir ciertos requisitos, que era no ser un peligro para la sociedad. Nadie va a soltar a alguien que sea un peligro para la sociedad. Aún en la sociedad argentina, yo recuerdo hace muchos años, estaba trabajando en las cárceles y conocí el caso de una mujer que tenía 35 años y desde los 18 años que estaba presa. Quiere decir que había pasado 17 años de su vida en la cárcel.
Pero además, por las leyes durante el gobierno militar, le habían puesto cadena perpetua y un artículo, que era el artículo 52, reclusión por tiempo indeterminado, es decir, tiene que salir muerta de la cárcel. Ahora, cuando yo llegué a la cárcel, la directora de la cárcel vino a hablarme, era una mujer muy, pero muy capaz, y ella me dijo, mire, esto es una tremenda injusticia, porque esta chica lo único que hizo fue abrir la puerta, era partícipe necesaria, si ella no abría la puerta no se cometía el crimen, pero ella no la abrió para que se cometiera el crimen. Sin embargo, le cayeron con todo. Por supuesto que tenía su grado de responsabilidad en lo que había hecho, tenía su grado de responsabilidad. Ella iba a hacer entrar a su novio para que robara, no para que matara. Pero allí el novio drogado mató. Ella se desesperó frente a esto, trató de huir, la apresaron y le dieron cadena perpetua y reclusión por tiempo indeterminado. Entonces la directora de la cárcel me dijo, mire, las cárceles están para que la gente se regenere. Hace 18 años que está acá por abrir la puerta, se equivocó. Pero resulta que la están tomando como si fuera una asesina, como si ella lo hubiera cometido. Y la única forma de revertir esto es conseguir un indulto presidencial. Y empezamos a hacer una campaña para conseguir un indulto presidencial que después de mucho tiempo se consiguió. Pero para presentar esto hubo que presentar todos los detalles para mostrar el cambio, para mostrar que el juicio que le habían hecho había sido excesiva la pena que le habían impuesto, para mostrar realmente que estaba regenerada. No se indulta a cualquiera, no se indulta a cualquiera, se indulta a ciertas personas. En este caso, Pilato se jugó algo que él creyó que era su jugada maestra política. Él dijo, tengo un preso que es Barrabás. Barrabás era un preso famoso. El Evangelio de Marcos dice, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Es decir, se amotinaron contra el imperio y habían matado. Lucas confirma esto y dice, estaban en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. ¿Quiénes eran estos que se levantaban haciendo estas cosas? Eran los celotes. Los celotes era el primer grupo guerrillero de la historia. Allí había un grupo guerrillero enfrentado con el Imperio Romano y con los fariseos y los saduceos. Con el imperio porque era opresor, y con los fariseos y los saduceos, que eran la cúpula grande de Israel, porque ellos colaboraban con el imperio. Ellos inventan lo de sicarios. Los primeros sicarios fueron ellos. En las grandes procesiones que iban a Jerusalén, llevaban la daga, la sica, escondida en la ropa, marcaban a la gente y en medio de la multitud los mataban y desaparecían. Quiere decir que acá tenían a un grupo terrorista que atentaba contra el Imperio Romano y que era sedicioso, quería la caída del Imperio Romano, pero además atentaba contra los fariseos y contra los saduceos. Y Pilato entonces se juega la cabeza, si yo ofrezco este hombre en lugar de Jesús, nadie va a elegir la cruz para Jesús, porque él es un enemigo del imperio y es un enemigo también de los jerarcas que están aquí, es un peligro para la sociedad. Lo que quiere decir que Pilato creyó en ese momento que había encontrado la jugada maestra. Yo pongo un hombre que es resistido y odiado por todos estos judíos que están aquí y también por todos los romanos. Y tengo por el otro lado un inocente que no ha matado a nadie, que no se ha amotinado con nadie, y por lo tanto la elección para él era forzosa. Van a elegir a quién, y van a elegir que se crucifique a Barrabás y que se libere a Jesús. Y Pilato se enfrentó con lo inesperado,
¿Y qué era lo inesperado? Que los jerarcas judíos asusaron a la turba y pidieron la libertad de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Y usted dice, ¿cómo se dio esto? Se dio porque Pilato no tuvo en cuenta algo, que son los efectos devastadores del pecado en el corazón del hombre. Él no tuvo en cuenta esto. Que el hombre no reacciona lógicamente frente al mal, que como es pecador, es llevado por las pasiones y pasa por encima del razonamiento. La depravación del corazón del hombre, su permanente tendencia hacia el mal, la irracionalidad del pecado, porque el pecado es irracional, es el hombre saboteándose a sí mismo, es lo que se hizo manifiesto en ese momento. Fíjense la necedad, dejaban a un terrorista suelto que estaba contra el imperio y estaba contra esa jerarquía que estaba allí y pedían que se crucificara a Jesús. Es irracional. Pero el hombre en su pecado se destruye a sí mismo, actúa en su contra, sabotea su propia vida. El que se droga está saboteándose a sí mismo. El alcohólico está saboteándose a él mismo. El mal nos hace mal a nosotros mismos en primer lugar. Pilato y los judíos actuaron en ese momento contra ellos mismos. Pilato pisoteó el derecho romano y terminó, porque quería escalar, y terminó como un desterrado en Viena, muriendo en ese lugar. Y por el otro lado, los judíos defendieron al enemigo, y 40 años después, esos mismos celotes, esos mismos que ellos pidieron que estuviera libre, esos mismos son los que empezaron a azuzar al Imperio Romano e hicieron caer la ciudad de Jerusalén, y murieron todos y perdieron su tierra. Quiere decir que en ese momento, ese acto de pecado, lo pagaron después con creces en la historia. Pero sería una simplificación que cuando nosotros miramos el Viernes Santo y vemos a Jesús crucificado y a Barrabás libre, sería una simplificación decir que el problema fueron ellos, que el problema fue Pilato, que el problema fueron los judíos que pidieron esto. La cruz no es solamente el resultado de Pilato, de la jerarquía judía, de la turba de Judas o de Herodes. No podemos descargarnos en los que hicieron esto, porque la cruz es la consecuencia del pecado del hombre y todos participamos del pecado. Lo que quiere decir que la cruz se levanta porque nosotros crucificamos a Cristo, porque somos pecadores. No simplifiquemos el asunto. Tuvieron culpa los judíos, tuvieron culpa Pilato, tuvo culpa Anás, tuvo culpa Caifás, tuvo culpa Judas. Ellos pagarán por sus culpas. Pero Jesús muere por el pecado. En el fondo, esa cruz se levanta porque el hombre es pecador y está crucificando al Hijo de Dios. El apóstol Pablo desarrolla esto en la carta a los Romanos y él muestra la contradicción del corazón del hombre. Él dice claramente, yo sé que en mí, esto es en mi carne, en lo que yo soy, no mora el bien, porque querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hombre es capaz de grandísimas empresas, y loables empresas, y altruistas empresas. Y habla de respeto al prójimo, habla de solidaridad, habla de actos humanitarios, habla de un montón de cosas como esa. Quien escuchara solamente el discurso de los hombres, pensaría que los hombres son seres maravillosos que están buscando formar el Edén. Pero cuando usted mira la realidad, usted se da cuenta que la prédica es nada más que prédica, que el mal sigue estando y que el pecado sigue estando en el mundo, en la sociedad. El mal sigue estando. Hay una tremenda contradicción, por eso Pablo señalaba esto en la carta a los Romanos, porque no hago el bien que quiero, sé lo que es el bien, pero no lo hago, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hoy tenemos que hablar acerca del odio, es justamente porque tenemos grandes discursos de solidaridad, etcétera, derechos y todo lo demás, pero cuando hay que encarnar esto, uno se encuentra con que hay odio, hay resentimiento, hay todo esto que se llama pecado. El discurso siempre es maravilloso, pero la realidad siempre es distinta. Cuando llega la Pascua giramos alrededor de la cruz, Pensamos que Jesús muere, y muere víctima de la jerarquía religiosa, de Anás, de Caifás, de Judas, muere por eso. Hace algunos años atrás estábamos con Celia en la Catedral de Reims, en Francia, y habíamos ido porque es una de las primeras catedrales, el lugar, después se edificó la catedral, el primero de los lugares donde sucedió algo importante, y es que allí fue bautizado Clodoveo, que fue el primero de los francos que aceptó a Jesucristo. Y en el año 496, en la Navidad, él se bautizó y se bautizaron más de 1000 francos en un solo día. Y en ese lugar está la placa que dice, aquí fue bautizado. Y es emocionante que usted vaya y se pare en ese lugar y piense, hay 1500 años de diferencia, pero aquí hubo hermanos míos que encontraron a Cristo. Y es interesante cómo este hombre encontró a Cristo. Era un franco y los francos eran violentos, eran pueblos bárbaros. Se había enamorado de una princesa que estaba presa, Clotilde, y hizo toda una trama para llegar a casarse con ella por intermedio de otra persona, y como era el rey franco, el que la tenía prisionera tuvo que entregarla porque descubrió que ella tenía el anillo de él y él tenía el anillo de ella. Entonces la entregó como esposa. Y ella aceptó casarse con él porque era una forma de salir de la prisión, pero dijo, pero es una forma de llevar a este hombre a Cristo. Y entonces comenzó a trabajar con él y a hablarle de Jesucristo. Y entonces le contaba, este hombre era un hombre violento, un hombre guerrero, tenía un ejército de francos detrás que lo obedecía, y le contaba la historia de la cruz. Y le contaba de Poncio Pilato, y le contaba de Judas, y le contaba de la ignominia de la cruz, y dice que Clodoveo se enardecía frente a esto, ¿no? ¿Cómo matan al justo? Y le decía a su esposa, tenía que haber estado yo allí con mis francos. Es decir, si yo hubiera estado, esto no sucedía. Y el problema es que nosotros pensamos muchas veces como Clodoveo. Si yo hubiera estado, yo no hubiera estado gritando allí, porque yo soy bueno. Pero la cruz denuncia que todos somos pecadores. Que todos somos pecadores. El apóstol Pablo mira la cruz. Y cuando mira la cruz y mira a Jesús, y tiene que explicar en la carta a los Gálatas el sentido de esa cruz, él dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se hace él responsable de la cruz. Se hace responsable de que Cristo muere por nuestros pecados. Pablo no habla ni de Judas, ni de Pilato, ni de Anás, ni de Caifás. Para él esto es un episodio simplemente que revela el corazón del hombre. Pero la cruz de Cristo se levanta porque somos pecadores. Y porque seguimos siendo pecadores. Y en esta Pascua yo creo que tenemos que presentarnos frente a la cruz. Y que tenemos que volver a pensar la cruz. Volver a pensar esto. El domingo que viene vamos a pensar en la resurrección, en la vida, en la gloria de la resurrección. Pero creo que esta semana tenemos que pararnos y preguntarnos qué relación tiene la cruz conmigo. Esta es la semana de reflexión. Las fiestas están puestas en el calendario por algo. Esta fiesta que vamos a celebrar de la Pascua es una fiesta tan antigua que ya tiene más de 3.500 años. Estaba puesta por algo y la primera Pascua, la Pascua judía, fue instituida por Dios para que la gente se detenga y piense.
Y cuando los cristianos recordaban en la Pascua, que fue la primera fiesta cristiana marcada en el calendario, la gente pensaba. Y hoy tenemos que pensar. Y pensar con la lucidez que tuvieron en un solo momento los discípulos en la última cena. Hay un momento en que hay un estado de lucidez en la pregunta de los discípulos a Jesús. Después va a venir la alienación, ¿no? Si todos te negaren, yo no, y todo lo demás. Después viene eso. Pero hay un momento de lucidez tremenda, que es en el momento en que Jesús dice: os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y los discípulos preguntaron todos: ¿soy yo, Señor? Qué lucidez, ¿no? ¿No seré yo el que te está entregando? Y lo preguntaron todos. Nadie dijo es Judas. En ese momento todos tenían algo en su conciencia. Todos tenían algo que pensaban, que pesaba. Y eso lo sacaron en ese momento para decir: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y yo quisiera que esta semana que estamos frente a la cruz, en este tiempo de tanta decadencia espiritual, moral, social, hiciéramos esta pregunta frente a la cruz nosotros mismos. ¿Soy yo, Señor, el que te está negando como te negó Pedro? ¿Soy yo, Señor, el que te niego con mis actos? ¿Soy yo el que te estoy negando con mis palabras? ¿Soy yo, Señor, el que te estoy crucificando con mi conducta? Es un análisis frente a la cruz. Mirarnos por adentro frente a la cruz. Y mirar nuestra propia maldad. Mirar nuestro propio pecado. Acercarnos ante el Cristo de la cruz. Pensando en esto: Cristo fue muerto por nuestros pecados. Pensando en cómo lo personaliza Pablo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sin escudarse en el nosotros, sino en el por mí. Y pensando en este por mí, en este por mí que me habla de que la sangre de Jesucristo fue derramada por mí, es que tenemos que mirar la cruz. No podemos eludir ni echar la culpa a los judíos, a Poncio Pilato, a Judas, a Anás, a Caifás, a la negación de Pedro, porque estamos siempre señalando para afuera. La cruz está presente para que nosotros nos enfrentemos con ella y para que asumamos la responsabilidad que tenemos en la cruz de Jesús. Para decir: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo que es este pensamiento de Pablo. Porque él podía haber escrito: el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y era también verdad. Pero él prefiere personalizar. Y él dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y yo creo que en este tiempo tenemos que mirar la cruz, que ya está vacía. Ya está vacía. Pero que nos trae a la memoria el recuerdo de lo que fue eso. Y nos trae a la memoria nuestra responsabilidad. Y al analizarnos y preguntarnos: ¿no te estaré crucificando yo, Señor? Con mis actos, con mis palabras, con mi conducta. Vamos a recordar entonces que el poder de la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando hasta hoy de todo pecado. Y vamos a encontrar en el Señor el perdón necesario como para rectificar nuestra vida y como para reorientarla hacia el Señor. Semana de reflexión frente a la cruz.
la gran pregunta de los discípulos: ¿seré yo, Señor? ¿Qué clavo estoy clavando yo en la cruz? En este momento. Y mirarme frente a la cruz para adentro y sentir que esa cruz tiene que ver conmigo y que yo estoy solo frente a la cruz y que Jesús se entregó por mí. Y si logramos esta semana mirar esto como algo personal, seguramente vamos a dar un paso importante en nuestra vida espiritual. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.